vamos a resolver en este vídeo otro ejercicio de campo gravitatorio. Este concretamente apareció en la convocatoria de septiembre de 2020 en Canarias. En él tenemos un planeta de masa m mayúscula y radio r mayúscula, datos que conocemos, porque nos los da el enunciado al final, y nos dice que tenemos un objeto no identificado de masa m minúscula 100 kilogramos que está en descenso, es decir, está acercándose a ese planeta bajo la acción de su campo gravitatorio y se encuentra a una altura de 100 kilómetros. Tener en cuenta que cuando me da la altura se está refiriendo a la distancia hasta la superficie. Sin embargo, para utilizar las expresiones propias del campo gravitatorio necesitaremos el radio completo, esto es, la distancia hasta el centro del planeta. Por lo tanto, no necesitaremos en sí utilizar la altura, pero sí tendremos que sumarle el radio del planeta, que son 6.500 kilómetros, para obtener ese radio, esa R minúscula que va a actuar como radio completo. Distancia del cuerpo del objeto no identificado al centro del planeta. Y en el apartado A, con estos datos me pide energía cinética y energía potencial justo a esa altura. Es sencillo, dado que además me da el dato de la velocidad de descenso en ese punto. La velocidad de ese objeto no identificado es de 6.000 metros por segundo en dirección hacia el planeta. Por tanto, para el cálculo de la energía cinética, que sabemos que se puede determinar con un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es simplemente sustituir los datos que ya tenemos, la masa del objeto que son 100 kilos y la velocidad que son los 6.000 metros por segundo elevados al cuadrado, por supuesto. Simplemente introducimos en la calculadora y obtenemos una energía cinética de unos 1,8 por 10 elevado a 9 julios. A partir de aquí, para calcular la energía potencial, también sería sencillo, puesto que tenemos todos los datos. Sabemos que la energía potencial se puede calcular con la expresión menos g, constante gravitatoria, por el producto de ambas masas, la del planeta y la del cuerpo, partido por el radio. Sustituimos los datos, sabemos la masa del planeta, es un dato que también me da el enunciado, 6 por 10 a la 24, y pues simplemente sustituimos en la calculadora y obtenemos una energía potencial total a esa altura negativa de 6,06 por 10 elevado a 9 julios. Ya con esto tenemos el apartado A liquidado. Iríamos al apartado B, en el que me pide otra altura, concretamente la altura desde la que empezó a caer el cuerpo, considerando, y aquí hemos hecho, como ven, la modificación en el diagrama, considerando que parte desde el reposo. Es decir, la altura que nos dio antes de 100 kilómetros podría considerarse la final en este tramo de movimiento, pues queremos calcular la altura inicial. Vamos a utilizar el principio de conservación de la energía mecánica, considerando como punto inicial el punto 0 y como punto final el punto 1, que es justo donde nosotros habíamos calculado ya en el apartado anterior la energía cinética y la potencial. Consideramos entonces que esos datos que calculamos en el apartado A son la energía cinética en el punto 1 y la energía potencial en el punto 1. Sabiendo que las energías mecánicas tienen que ser constantes, igualamos, sustituimos las cinéticas y potenciales iniciales y finales por sus respectivas expresiones y obtenemos que el dato que tenemos como incógnita y que deberemos despejar de esta expresión es el radio inicial. Hacemos las operaciones necesarias para posteriormente despejar esa R sub 0 de la fórmula. Aquí, como ven, aparece dividiendo, la pasaríamos multiplicando y el valor de la derecha es la suma de la cinética y la potencial que calculamos en el primer apartado. Mucho cuidado aquí con los despejes de variables, con la calculadora, porque cualquier fallo puede ser fatal. Sustituimos todo
y obtenemos un radio de aproximadamente 9,4 por 10 elevado a 6 metros. Pero ese es el radio total, es decir, la distancia hasta el centro del planeta. Me están pidiendo la altura. Por tanto, tendré que descontarle el radio del planeta para poder determinar cuál es la distancia del cuerpo en ese instante hasta la superficie del mismo. De esa manera, obtenemos aproximadamente 2,9 por 10 elevado a 6 metros, lo que equivale a unos 2.900 kilómetros de altura. Es decir, hemos calculado el trayecto entre ese punto a 2.900 kilómetros hasta el punto que estaba a 100 kilómetros. Y en el punto C vamos a estudiar qué sucede en otro instante, concretamente en el momento de impactar contra la superficie del planeta. Me pide concretamente la velocidad de impacto, así que podemos volver a utilizar ese principio de conservación de la energía mecánica, pero analizando ahora otro intervalo. El intervalo comprendido entre el punto 1 y el punto final, siendo el punto final el punto de impacto con la superficie del planeta. Si desglosamos las energías mecánicas como cinéticas más potenciales, las cinéticas y potenciales en 1 son las mismas que calculamos en el apartado A, así que simplemente las sustituimos. Y de las finales, si sustituimos además por las fórmulas, cinética, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, y la potencial, vemos que en la cinética aparece esa v sub f, esa velocidad final, que es la que nos va a interesar a nosotros despejar al final. Vemos que en ese caso el radio o distancia del cuerpo al centro del planeta es simplemente el radio de dicho planeta, lo sustituiremos en la expresión de la potencial final y bueno, simplemente vamos a ir haciendo sustituciones y operaciones con el objetivo de dejar al final la velocidad final sola y despejada y poder determinarla. Sabiendo que la masa del cuerpo son 100 kilos, la sustituimos aquí. Ya podríamos hacer también 1/2 por 100, que sería 50. Y bueno, como siempre aquí, o bien podemos hacer las operaciones por bloques, como en este caso vamos a hacer ese bloque completo de la energía potencial final, sustituimos su valor, que es 6,16 por 10 elevado a 9. Al mismo tiempo esa energía potencial la podemos pasar con signo contrario al lado izquierdo de la ecuación y sustituimos ese lado izquierdo por el resultado. El 50 que acompaña la velocidad final está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Como ven, en este caso opté por sustituir primero todos los datos que teníamos para después despejar. Se podría hacer al revés, primero despejar y después sustituir. En este caso, haciéndolo así, obtenemos que la velocidad final o velocidad de impacto es esa raíz cuadrada que da como solución aproximadamente 6.110,5 metros por segundo. Y con esto ya tenemos el ejercicio terminado al 100%. Muchísimas gracias por su atención. Nos veremos en próximos vídeos para seguir resolviendo ejercicios de BAU. No olviden suscribirse al canal y darle un dedito arriba, que es gratis. De esa manera podrán seguir en tiempo real todas las novedades. Un saludo y hasta la próxima.